Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Gómez Cepeda, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este video vamos a abordar un tema el cual lo llamamos herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral de la materia de control estadístico de la calidad que es impartido por el profesor Juan Morales. En este video, en esta presentación, vamos a abordar un pequeño proyecto, el cual también lo llamamos mejora del proceso de producción de válvulas para aviones utilizando Six Sigma. En esta presentación vamos a abordar este tema mediante la metodología de Six Sigma. Como introducción, tenemos que la producción de válvulas para aviones es fundamental para la seguridad y el rendimiento de las aeronaves. Sin embargo, el proceso puede verse afectado por defectos como la variabilidad de las mediciones y fallos en el ensamblaje o en otros problemas que puede ocasionar o puede tener esta operación o esta producción de válvulas. Este proyecto aplica Six Sigma para mejorar la calidad del proceso utilizando herramientas como un histograma, un diagrama de Pareto y diagramas de Ishikawa o de causa y efecto. El objetivo es identificar y solucionar las causas principales de defectos, reduciendo la tasa de fallos y optimizando la eficiencia en la producción. En esta primera etapa, que es definir, vamos a definir el problema. Aquí vemos que la empresa ha identificado una tasa creciente de defectos en las válvulas, específicamente en la dimensionalidad y la fiabilidad de las válvulas en los ensayos de presión, lo que afecta la seguridad y los costos operativos. Como objetivo tenemos mejorar la calidad y precisión de las válvulas producidas para los aviones, reduciendo los defectos y mejorando la eficiencia del proceso de fabricación. Algunas metas que tenemos es asegurar que el 95% de las válvulas producidas cumplan con las especificaciones de calidad de la industria aeronáutica. El alcance de este proyecto abarcará la producción de válvulas de alta precisión para los sistemas de combustible y presión de los aviones. En la parte de medir, en esta fase se recopiló datos sobre la producción de válvulas para identificar la magnitud del problema y entender el proceso. Algunos de nuestros datos recolectados son la longitud de las válvulas. Aquí vamos a tomar en cuenta las dimensiones especificadas de las válvulas que se miden durante el proceso de producción. También tenemos pruebas de presión. Durante la prueba de presión, algunas válvulas no cumplen con las especificaciones que la industria pide. Y también tenemos algunos defectos observados. Los defectos incluyen fallos de presión, errores dimensionales, grietas o defectos de material. Estos son algunos de los datos que hemos recolectado. Por lo tanto, en la parte de análisis, en la parte de analizar, aquí vamos a analizar mediante un histograma, mediante un diagrama de Pareto y un diagrama de causa-efecto. En el histograma vamos a generar, se genera un histograma con las mediciones de longitud de las válvulas para visualizar su distribución. Esto permite observar si las válvulas están dentro de los límites de especificación y detectar cualquier desviación en la producción. Por lo tanto, para poder analizar este primer problema, para este primer análisis vamos a realizar un histograma, el cual tenemos los datos. También vamos a estar utilizando el programa de Minitab para poder realizar el histograma. Por lo tanto, aquí tengo datos ya precargados de nuestros datos recolectados de las longitudes. Por lo que vamos a analizar, aquí tenemos el número de piezas. Tenemos en total
50 piezas, 50 piezas y 50 longitudes registradas. Por lo tanto, vamos a hacerlo mediante un histograma para verificar si nuestras medidas están coincidiendo. Por lo tanto, vamos a realizar el histograma con ajustes para poder ver la campana de Gauss y ver si nuestros datos están dentro de especificación. Aquí ponemos lo que es la longitud y tenemos nuestro histograma, el cual tenemos una media de 50.31 milímetros, ya que estamos abarcando las medidas en milímetros. Por lo tanto, podemos observar la campana de Gauss y una distribución normal, ya que algunos no están dentro de especificación, la mayoría de nuestros datos están dentro de la campana de Gauss. Tenemos una desviación estándar de 0.15, donde nos dice que en la desviación estándar que es mayor a 10, nuestra distribución es normal, y menor a 10 nuestra distribución no es normal. Por lo tanto, tenemos un número de 50 datos de muestra. En la desviación estándar de 0.15, que es la variación de todos los datos respecto a nuestra media, que es de 0.15. También lo podemos visualizar de una manera más, con mucho más datos. Igual tenemos la longitud. Aquí tenemos igual otro histograma, donde podemos ver más datos como la media, la desviación estándar, la varianza. Podemos ver también una gráfica de caja, donde podemos ver que la mayoría de los datos se está inclinando un poquito hacia la derecha. Aquí podemos poner las frecuencias de estos datos, por lo que vemos que la mayoría de los datos están en las medidas, está entre 50.3 y 50.5, por lo cual la distribución es normal, no vemos anomalías. También tenemos una media con un intervalo de confianza del 95% y también una mediana que se encuentra dentro de 50.3. Y así es como podemos visualizar que en esta parte de nuestro análisis las longitudes de nuestras válvulas están dentro de especificación. Siguiendo con nuestra presentación, también vamos a realizar un diagrama de Pareto, el cual nos dice: se crea un diagrama de Pareto utilizando los defectos observados. Estos defectos ya lo mencionamos anteriormente, que son fallos de presión, errores dimensionales o grietas o defectos de material. Por lo tanto, vamos a realizar un diagrama de Pareto para poder observar cuáles serían nuestros defectos principales y cuáles vamos a atacar o a solucionar, para identificar, para poder solucionar nuestros defectos. Aquí tenemos varios defectos, en total tenemos 4750 datos en total de esta dimensión, por lo que vamos a realizar un diagrama de Pareto para poder ver eh, cuáles serían nuestros defectos principales. Por lo tanto, aquí vamos a poner los defectos. Aquí nos dice defectos o datos de atributos, que ponemos el defecto y la cantidad, las frecuencias en las que se presentan estos defectos. Por lo tanto, vamos a poner, y aquí tenemos
un diagrama de Pareto, el cual un diagrama de Pareto nos dice que va de izquierda a derecha. De derecha son las más frecuentes o de mayor frecuencia y el cual así va disminuyendo. Por lo tanto, aquí podemos identificar cuáles son nuestras principales fallas o nuestros defectos en este material de válvulas. Y tenemos fallos de presión que no pasan las pruebas con un porcentaje del 34%. Después de ello le sigue el error de mediciones, que se desvían, tienen una desviación mayor a 0.3 milímetros, igual con un 23%, un total de 1685 datos. Eh, Después le sigue lo que es defecto en soldadura. También tenemos ahí un 14.5%. Las grietas en el material tenemos un 14.4% y un 13% en el material defectuoso. Con esto suma un total del 100%. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de nuestros defectos se encuentran en estos dos. Ya sumando estos dos dan más del 50%, por lo tanto estos serían nuestros principales problemas, no dejando atrás los demás, pero estos serían nuestros principales defectos en el que tenemos que buscarle una solución. Aquí podemos ver y vamos a agregar también etiquetas a nuestros datos para poder ver que en total hay 2544 datos que tienen fallo de presión, 1685 que tienen error de dimensiones, y así es como podemos realizar o estamos haciendo el análisis de nuestros principales defectos para poder hacer este proyecto. Continuando con nuestro proyecto, aquí tenemos otro análisis que vamos a hacer, que es el diagrama de causa y efecto, el diagrama de pescado, también de Ishikawa, como lo conocemos. Esto se aborda mucho en las fábricas, en los procesos productivos, en las industrias. Por lo tanto, igual nos dice, se analizan las posibles causas de estos defectos que vimos anteriormente. Por lo tanto, vamos a abrir otro archivo donde tenemos ya nuestras posibles causas de qué es lo que está causando este problema. Por lo tanto, aquí tenemos, como se está abordando la metodología de Six Sigma, también tenemos lo que son las seis M's, lo que son mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Por lo tanto, para poder realizar este, este análisis, vamos a hacer un diagrama de causa-efecto. Nos damos a estadísticas a herramientas de la calidad y causa y efecto. Aquí anteriormente ya había simulado, ya había hecho este análisis, pero lo vamos a hacer desde un principio para poder ver, para poder realizar este diagrama. Aquí tenemos nuestros principales causas, por decirlo así. En mano de obra vamos a poner en personal, vamos a poner la mano de obra. En máquinas vamos a poner la parte de lo que son máquinas. En material vamos a poner material. En métodos, el método. En mediciones, también las mediciones. Y en medio ambiente, medio ambiente. Y así para poder realizar esto, vamos a ver que nuestro principal, para poder hacer esto, sería que el problema que tenemos aquí se analizan las causas o los defectos.
de las válvulas. Aquí serían defectos de calidad de las válvulas. Aquí ponemos un título al diagrama, podemos poner diagrama causa efecto. Efecto de válvulas. Le damos en aceptar y automáticamente tenemos nuestro diagrama, el cual son defectos de la calidad de las válvulas. Por lo tanto, aquí podemos analizar qué es lo que nos está provocando estos defectos. En la parte de disciplina, en la parte de personal, en el lado de disciplina podemos encontrar, no sé, que sea por falta de entrenamiento, ya sea un entrenamiento deficiente o que no se entrenó al personal. En la parte de material también podemos poner que es por soldadura o por el componente. Si es por soldadura, aquí la caducidad del manejo, o también por una aleación equivocada en cuanto a la soldadura. También en la materia, en el componente, también podemos ver o podemos poner que es por la materia prima que ya viene dañado desde un proveedor, o el tamaño o el acabado de ese material no como debería de estar o no es apto. También tenemos aquí la parte de una aleación incorrecta. En las mediciones podemos ver que podemos poner en inspección que solo se hizo de una manera visual, no se fue más a profundidad como hacerle una, una inspección de líquidos penetrantes o fue un falso rechazo. También en la calibración podemos poner que la calibración ya se venció o se hizo de manera incorrecta. En la parte de máquinas, la soldadora puede que no tenga el setup correcto, la calibración ya se venció. En la parte de hornos también podemos tener una vibración. En la parte de métodos podemos ver que los parámetros que se pudo utilizar esté mal, que sea muy deficiente. En cuanto a limpieza, que no se hizo la limpieza de manera correcta, se hizo de manera muy deficiente y en qué frecuencia se hizo. En la parte del medio ambiente, la temperatura puede que haya estado muy baja o muy alta o no se controló. Es así como podemos ir indagando hasta llegar a la principal causa y cómo podemos solucionar este problema que tenemos en cuanto a defectos de nuestra calidad de las válvulas. Así funciona el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, perdón. Y por lo tanto, estas serían nuestras causas. Continuando con nuestra presentación, en la parte de mejorar, en esta fase se implementan las soluciones para abordar la causa raíz identificadas. En nuestro diagrama de causa y efecto, podemos ver que algunas de nuestras problemáticas era que el material estaba equivocado, que tenía grietas, por lo tanto aquí ya puse algunas de nuestras soluciones que vamos a proponer. Por lo tanto, dice mejorar el control de la calidad del material, trabajar con proveedores certificados para asegurar que el material usado sea de alta calidad. También la revisión de procedimientos de soldadura, implementar un procedimiento más riguroso y realizar más auditorías en el proceso de producción. Capacitación de los operadores. También aquí es una propuesta que se va a realizar para mejorar la formación de los operadores, especialmente en la calibración de las máquinas y el uso de los equipos de medición. En la fase de controlar,
En esta fase establecemos un plan para monitorear y controlar el proceso a largo plazo. Nuestro plan de control va a ser la calibración periódica de las máquinas, asegurar de que todas las máquinas sean calibradas regularmente para mantener la precisión, la revisión constante de los materiales, asegurar que todos los lotes de material sean aprobados antes de la producción y la evaluación de la calidad de las válvulas. Este es utilizar los gráficos de control para monitorear la tasa de defectos y asegurar que se mantenga dentro de los límites especificados. Y como conclusión, tenemos que se aplicó Six Sigma para mejorar el proceso de producción de válvulas para aviones. Se identificaron y se abordaron las principales causas raíz de los efectos y el monitoreo continuo y el uso de gráficos de control garantizaron la mejora sostenible del proceso de producción. Por lo tanto, así es como concluimos con esta pequeña presentación de nuestro proyecto, el cual estamos analizando. Espero les sea de su agrado, de mucha ayuda o que se pueda usar para algún ejemplo. Y muchas gracias.